Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. En el mes de mamá, el mejor precio. Ya pasó el día, ahora es el mes. Está bárbaro. Aquí sí, nos viene muy bien a las mamás. El mejor préstamo lo conseguís en Vía Confort. ¿No le compraste nada todavía, mamá? Bueno, es tu oportunidad. Si querés darte un gusto para vos, también puedes aprovechar. Pedí 30.000 pesos y pagalo en 12 cuotas. Además, con tu préstamo te llevas de regalo un calientacamas y se viene el frío, así que vale la pena. Es el mejor préstamo de todos y con un calientacamas de regalo. 30.000 pesos en 12 cuotas. Rápido y conveniente, llama ya a Vía Confort 2507-3883. Pascales, te tuve que interrumpir porque había que pedir la pausa, pero por favor continúa. Está bien. No, simplemente retomando el razonamiento que quería hacer, que de alguna manera recoge también algunas de las intervenciones de los compañeros del panel. Pero yo quería subrayar una cosa sobre la cual nadie se ha detenido, que a mí me parece que es muy importante, y es que la Llera no está habilitado en función del cargo que tiene para hacer consideraciones de tipo político. Entonces me llama la atención que este aspecto se soslaye, y un poco va en la línea de lo que se preguntaba Alejandro. Es decir, ¿en función de qué dijo esto? Porque si llama la atención es porque, obviamente, una figura que está subordinada a la jerarquía política del ministro y que tiene, como dice el diputado Abdala, digamos, si bien es un cargo de confianza política, tiene a cargo un servicio institucional del Estado, como es la policía, no puede hacer declaraciones políticas. Del mismo modo que no las puede hacer el comandante jefe del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea. Entonces, esta falta de sintonía, por un lado la falta de sintonía con el discurso oficial y por otro lado el mero hecho de hacer declaraciones políticas tan rimbombantes como esta, queda, digamos, como en suspenso. Nadie se da cuenta de la gravedad institucional que tiene esto. A menos que sea lo que plantea Alejandro, que en realidad hubo un acuerdo de que alguien tuviera que salir a decirlas. Pero de todas maneras, aceptando esa conjetura, es doblemente grave porque es un funcionario que no tiene una responsabilidad política. Y por eso me llama la atención que el Parlamento cite a alguien que no tiene responsabilidad política. Porque si alguien tiene responsabilidad política es el ministro. Es decir, bueno, eso lo puede responder Abdala. Bueno, por eso no entiendo por qué lo citan, porque la Llera es subordinado. Al que hay que llamar es al jerarca que le pregunta, ¿y cómo este hombre se le escapó y dice todo esto? Usted no lo controla, no lo van a sancionar, que hace declaraciones políticas, además en sentido contrario a la política del gobierno. Es una cosa muy grave lo que está pasando. No sé cómo no se dan cuenta. Abdala. La responsabilidad política, en este tema como en todos los temas, ante el Parlamento es de los ministros, según la distribución de competencias del Poder Ejecutivo. Eso es clarísimo. Sin perjuicio de lo cual, es habitual que en las comisiones parlamentarias, tanto las permanentes como las especiales, sea frecuente la presencia de funcionarios de distinta jerarquía, incluso de funcionarios técnicos. No es necesario que sean acompañados por el ministro, porque además las comisiones no tienen consecuencias políticas. Digo cómo funciona la actividad parlamentaria. En este caso, está bien, la perspectiva que plantea Graciano es interesante. Tendríamos que discutir igual si realmente la Llera violó o no la Constitución. Hizo manifestaciones políticas. Ahora, yo creo que hizo manifestaciones políticas vinculadas con su competencia, vinculadas con la materia que tiene a su cargo, con razones de política criminal, de política de seguridad. Se podrá decir, capaz que fue muy lejos en el cuestionamiento que le hizo al Mides. Podríamos discutirlo. Y el propio gobierno, podríamos discutirlo. El propio gobierno que no tiene el coraje de aplicar lo que el mismo gobierno decidió. O sea, es gravísimo lo que ¿Es gravísimo que lo diga la Llera o es gravísimo que esté sucediendo? Porque al final parece que nos estamos quedando en el mensajero y nos estamos perdiendo la gravedad del mensaje. No es el mensajero, es el mecanismo institucional. No es el mensajero, es el mecanismo institucional. Una república no funciona así. Que un subordinado asuma el rol de un jerarca y además se ponga en contra de la política oficial del gobierno y diga que el gobierno está timorato. Es increíble. ¿Estarías de acuerdo con Castillo entonces que a la Llera le faltan códigos? No, códigos no es un tema de código, es un tema de la Constitución y la ley. ¿Cómo un subordinado va a sobrepasar en un medio de comunicación la propia política del gobierno y no tiene consecuencia ninguna? Eso es insólito. Bien, de todas maneras, permítame preguntar, aún con esa perspectiva sobre la mesa que se suma a todo lo demás que se viene debatiendo. Pero es lo más importante.
¿Es eso lo más importante? Lo más importante es en realidad un diagnóstico que nunca se aprobó desde adentro del oficialismo. Siempre vino desde afuera. Es la primera vez que lo estaría dando el oficialismo. ¿Eso no es lo importante? No, el ministerio no es un parlamento. No, perdón. Esto es una cosa que hay que decirla claramente. A ver. El Ministerio del Interior integra el Poder Ejecutivo, que tiene que hacer aplicar las leyes. El jefe, el jerarca máximo de la policía no puede salir alegremente a decir que no se están aplicando las leyes. Él es el responsable de la aplicación de las leyes. A ver, para tranquilidad de por lo tanto, para mí la gravedad está en este hecho, que es un integrante del Poder Ejecutivo que sale a la palestra pública a decir que no se están aplicando las leyes. Lo dice quien tiene que hacer aplicar las leyes. Es una cosa inaudita, nunca había una cosa igual. Leyes que no amparan a la propia policía. Permítanme, por favor. Nota, sí, por eso la de los policías confundidos. Lo que está pidiendo a gritos es respaldo a la acción policial. Permiso, vamos a tribuna un momento. A ver, ¿quién tiene los micros? ¿José Luis? Sí, a ver... Yo, por un lado, me parece que si nos hiciéramos la pregunta, ¿no? En realidad está diciendo lo mismo que dice la oposición. Para mí no está diciendo lo mismo que dice la oposición. Es falso eso. En definitiva, además cuando se dice que no se está cumpliendo la ley, en realidad está haciendo la referencia a que hay otras leyes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la patria potestad, el relevamiento de la responsabilidad de los padres con sus hijos y todo lo demás. Entonces, sin duda, yo parto de la base de que obviamente no es un actor político, en el sentido de que no es un actor partidario, ¿no? Tiene un cargo de responsabilidad dentro del gobierno y bueno, obviamente que es, para mí es alarmante también las consecuencias que pueda tener esto desde el punto de vista político. Pero sin embargo, no me parece que si se da un quiebre con respecto a este discurso, que no dice nada nuevo, para mí no hay nada nuevo entre lo que siempre he venido diciendo de vincular lo que tiene que ver con la marginalidad, la exclusión, la pobreza, con los efectos que tiene el delito. No tiene nada de nuevo eso. Como tampoco tiene nada de nuevo decir que a partir de un relevamiento vos podés seguir etiquetando a la gente, porque eso es más viejo en la criminología, en el derecho penal, en todo, en el sentido de que sabemos que el derecho penal, como represor que es, va y trata de identificar a la gente en el lugar donde supuestamente están identificados los criminales, es decir, la etiqueta, ¿no? La etiqueta de que si sos pobre, sos vago, sos criminal. Entonces, eso, digamos, sí, me parece que hay que tirarlo con un poco más de seriedad y de responsabilidad a la hora. Porque no es nada nuevo eso. Ninguna de las cosas es nuevo. Vincular marginalidad, exclusión con los efectos del delito me parece que no tiene nada de nuevo. Lo que no podemos es dejar tampoco un tipo de este discurso que puede ser muy franco y rescatar las cosas que sí nos permitirían avanzar en otras cuestiones. Quizás en este momento, porque, a ver, me parece que subirse al carro la oposición, decir que el discurso, lo que está diciendo la Llera, del punto de vista social, de vincular la delincuencia del punto de vista social, que se suba al carro diciendo que es lo mismo que está diciendo la oposición, me parece que no. En todo caso, tendremos la oportunidad de una vez en enfocarnos realmente en los problemas sociales, ¿sí? Y en los problemas que tienen que ver con la exclusión social para manejar desde ahí la prevención del delito. ¿Que se necesitan obviamente atacarlos puntualmente? Sí. ¿Ligia? Sí, me parece que no podemos culpar a la Llera de ser honesto. Está haciendo declaraciones que, por supuesto, sí que no tienen que ver, no condicen con lo que dice el ministro Bonomi y la mayoría del Poder Ejecutivo, pero no podemos acusarlo, está blanqueando una situación, está poniendo negro sobre blanco, y me parece que es muy importante eso, porque son cosas que todos sabemos y es una persona que está dentro y está haciendo ese tipo de declaraciones, no podemos acusarlo. Y además otra cosa, está poniendo en evidencia que se está dando de bruces lo que dice la Llera con el discurso que escuchamos siempre por parte del gobierno con respecto a la distribución de la riqueza. Acá lo que se pone en evidencia es que las condiciones, cada vez está degradando más las condiciones de vida de la población y por supuesto van a terminar perjudicando siempre a los sectores más pobres. Fer. Yo, sin embargo, me parece que sí hemos escuchado que no se están cumpliendo las leyes, que el gobierno, por temor a un costo político, no quiere actuar. Y un montón de declaraciones que se hicieron, el respaldo a la policía, creo que sí se viene sosteniendo desde la oposición, no solo desde la oposición, sino desde la gente en la calle, es lo que está reclamando. Celebro que no sea ahora la oposición, la gente en la calle, ahora se le suma gente del gobierno que está manifestando una preocupación que es general, a ver si alguien ahora actúa, no sé qué más se necesita, quién más necesita
Bonomi que diga lo que está pasando para que se tomen medidas y cartas sobre el asunto. ¿Fede? Sí, yo creo que la Llera, aparte de que tiene una persona que tiene vasta experiencia en la tarea que cumple y sus presiones internas que tiene dentro de la policía, para también el respaldo que pide la policía, también está de alguna manera condenado su propia experiencia de trabajo. 17 años al frente del combate del narcotráfico antes de ser jefe de policía y luego director. Entonces, que la problemática principal es el tema de la droga, creo que nadie lo discute. Que la mayoría de los presos que están condenados son consumidores de droga, habían consumido droga o alcohol o algún otro tipo de... Cuando cometieron delitos o producto de eso tampoco está documentado. ¿Cuál es la situación? ¿Alguien considera que el tema del narcotráfico es la gente marginal que vive en Casaballe, en El Borro, en El Cerro? ¿O es un negocio que viene de afuera, que hay grandes bandas que mueven millones y que es uno de los 3 principales negocios que más dinero mueve en el mundo? Entonces, antes de vulnerar los derechos que tienen las personas, las libertades individuales, de los sectores más marginales, más excluidos, lo que tendría que estar discutiendo no es que el MIDES me dé los datos a ver de las personas si están excluidas socialmente o no, sino en todo caso sería, levantemos el secreto bancario, mayor inclusión financiera y vemos qué pasa con ese dinero, dónde va. Ahora se ha mejorado un montón. Una persona para comprar un auto de más de $5.000 tiene que seguir determinados procedimientos. Antes la gente iba con $50.000 en la mano a comprarse un auto y nadie sabía de dónde salía ese dinero. Ahora cada vez deberían haber más controles. Y ese es el dinero que hace caer a estos sectores sí más marginados, que entre trabajar por un salario de menos de 13.000 pesos nominales o entrar en la delincuencia y tienen una perspectiva de salida de la delincuencia. El tema es cómo la sociedad en conjunto, no el Ministerio del Interior, no le va a dar perspectiva de trabajo a la población. Cómo la población le damos perspectiva de trabajo. De los 350 liberados a través del patronato que han conseguido trabajo, solamente 50 lo han hecho en empresas privadas. El resto han sido en instituciones públicas. El tema es, esos empresarios que tienen miedo que le vengan a robar, que cada vez se ponen mayores controles de seguridad, ¿por qué también no le dan una perspectiva de trabajo a esa población que sale de la cárcel y que un porcentaje menor, no decimos que todos, pero un 40% que no reincide, después no consigue trabajo? A ver, Abdalá, sí, hay respuesta. 2 comentarios sobre algo que se dijo desde el panel recién. Yo creo que más allá de que esto se parezca más o menos al relato que ha venido transmitiendo la oposición tradicionalmente, el hecho es que... A ver, es cierto que la oposición también pide, además de esto, de que no se tenga miedo de actuar, ¿no? Y otras cosas que coinciden con las declaraciones de la Llera, también la oposición plantea lo de las penas más duras. Por ahí no va la Llera. Pero tal vez el pena más dura se puede asimilar al... hay que tomar medidas que son antipopulares, pero hay que tomarlas, ¿no? Y la Llera dijo que el Estado no se atreve a tomar medidas. O sea, yo coincido contigo, la gravedad de los hechos en sí mismos no puede pasar inadvertida y está bien que nos ocupemos de ella por lo que implican desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la sustancia de los hechos que denunció la Llera y que hasta ahora desde ningún ámbito y desde ningún nivel del gobierno nadie se había atrevido a poner en blanco y negro, con una enorme sinceridad y al mismo tiempo con una dosis, repito, que para mí es muy importante, de impotencia y de resignación. Porque yo creo que en el tono, no solo qué dijo, sino cómo lo dijo y cuál fue el estilo que empleó a la hora de decirlo. Desde el punto de vista de lo que planteaba Graciano recién, que es muy interesante, yo creo que la Llera puede hacer manifestaciones de este tipo según el contexto. Por supuesto que si lo hiciera sin autorización, si lo hiciera, digamos, sin haber consultado a la superioridad, bueno, ingresaría en un terreno resbaladizo y complejo. Ahora, que el director nacional de policía haga consideraciones públicas con toda objetividad sobre temas que son inherentes a la cartera y a la política de seguridad, es razonable que lo haga. Debemos interpretar que cuando lo hace, habla en nombre del ministerio que integra. Yo creo que el que queda en una posición muy incómoda y muy complicada, y quiero ver cómo reacciona, es primero el ministro del Interior, el ministro Bonomi, y después la ministra de Desarrollo Social. El ministro del Interior porque si no hace nada o no dice nada, pues estará avalando la tesis de la Llera. Y si avala la tesis de la Llera, el que se tiene que ir es el ministro. Porque es la confesión de que el ministro nos mintió hace pocos días en el Parlamento.
porque dijo todo lo contrario en el Senado. Y a la ministra de Desarrollo Social le pasa algo parecido, porque hace pocos días en la misma Comisión de Seguridad que yo integro, el Ministerio de Desarrollo Social nos pintó un panorama radicalmente diferente desde el punto de vista de lo que hace el gobierno para mejorar la realidad social de las zonas más complejas, donde el delito se reproduce. Entonces, o sea, yo creo que los dos ministros van a tener que pronunciarse. Alguien termina herido. Un matiz con Pablo, porque a mí me parece tenemos que despedirlo. El matiz que tengo, primero que esto es una piedra que salpica, que cae en el charco, la imagen esa que uso que salpica en muchas direcciones. Yo creo que más que interpelada la Secretaría de Estado de la que participa, a mí me parece que está... Y esto es lo que resulta osado, por utilizar un término de la Llera. Está salpicada el gobierno en general. Yo creo que acierta la calle Pou cuando dice, más que al ministro hay que preguntarle al presidente. Porque miren que de una barrida, en una entrevista, habla del Mides, del Banco de Previsión Social y de la ANEP a propósito. O sea, estamos... Y además de la Fiscalía de Corte, pero eso no depende necesariamente del gobierno. Lo que quiero decir, que me parece que va un poquito más allá. Y yo no descartaría, por eso empecé diciendo que hay dos dimensiones, lo que dice y lo que se dice. Porque aunque sea cierto... Él tiene que estar al frente de la derrota de los delincuentes. Y si Tabaré me dice que ya antes de jugar estamos marchando, quiero saber si no le estaríamos pidiendo la renuncia y estaremos diciendo, qué bien Tabaré, qué honesto, cómo se da cuenta que no le podemos ganar a nadie. Hay que hacer una tanda, Abdala, sí. Un matiz al matiz, que en realidad no es matiz. Yo creo que efectivamente el que queda muy complicado es el gobierno. Y queda complicado el presidente, que hace pocos días respaldó al ministro del Interior, dijo que la realidad no era tan dramática como se decía. Pero ¿cuál es la diferencia? El presidente no renuncia y no debe renunciar. Y todos tenemos que garantizar que la institución presidencial se mantenga lozana y fuerte y que culmine su mandato como lo va a culminar. Pero es verdad o no es verdad que cuando al presidente un tema le interesa, habla, se pronuncia y actúa. Está bien, pero los fusibles, aún de los errores del presidente, son los ministros. Y entonces eso refuerza mi tesis de que quien está en una posición de enorme debilidad es el ministro del Interior. La estaba antes y la está mucho más ahora después de las declaraciones de la ayer. ¿Para cuándo la citación a la comisión, perdón? ¿Para cuándo la citación? Hoy mismo yo voy a dirigir ahora, cuando vuelva al Palacio, una nota al diputado Penades que la preside. Este jueves se reúne la comisión. Yo no creo que ya esta semana esté viniendo la Llera, pero esperemos que sea la semana próxima. Muy bien. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuando regresemos, ya que llegamos a la jerarquía máxima, que es el presidente, vamos a estar analizando y debatiendo sobre este libro, Tabaré Vázquez, compañero del poder. Es por demás interesante, cuando volvamos de la pausa. Diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes, con mucho gusto.